Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, aquí estamos. Decíamos que en las últimas 2 semanas señalábamos que eran semanas movidas. Todo porque no sabíamos lo que iba a ser esta, ¿no? Sí, bueno, qué lejos queda el jueves pasado. Sí, incluso el domingo, el domingo, ¿no? Uh-huh. Bueno, venimos de la elección de las primarias del domingo que claramente han arrojado un resultado sorpresivo, ¿sí? O inesperado para la enorme mayoría, si no por todos, sí. Incluso para los ganadores propios, ¿no? Para la lista que encabezaba Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional, que han ganado de manera contundente las elecciones y que de esta manera han puesto a las PASO casi como una primera vuelta, en donde quedó la Argentina en una situación muy extraña por este sistema electoral, en donde hay un presidente en funciones y hay alguien que ganó de manera muy contundente los comicios, que parece empezar a tomar el poder, ¿no? Pero que hasta aquí es solamente un candidato. Y en medio de todo esto, la corrida cambiaria. Sí, una situación política, institucional y económica que es grave, ¿no? Que se ha desatado a partir del resultado adverso, muy adverso, que recibió el gobierno nacional el domingo en las PASO y que lo da ya como un gobierno saliente, ¿no? Lo pone en una situación de una transición que en realidad no es tal, claro. Porque recordemos que lo único que es hasta ahora Alberto Fernández es candidato. Claro. Se lo eligió el domingo como candidato del Frente de Todos. La situación institucional es compleja, ¿por qué? Porque en el caso de que el gobierno de Macri no logre estabilizar este temporal económico que existe y se requiere un traspaso del poder, recordemos lo que ocurrió con Alfonsín, un traspaso anticipado, no hay presidente electo del otro lado. Claro. Con lo cual la salida es mucho más compleja de lo que era en aquella oportunidad. De todos modos, todo el mundo está tratando de actuar con más responsabilidad, claramente, y evitando que el gobierno de Macri llegue a una situación extrema que lo haga inviable. Si bien políticamente está muy debilitado, con una legitimidad muy golpeada, bueno, todo el mundo está haciendo votos para que el presidente Macri llegue a octubre y llegue al 10 de diciembre, que es cuando vence su mandato. La llegada a octubre es muy importante no solamente para la elección del presidente de la nación. Además se definen ese día los diputados, claro, es decir, los equilibrios de poder en el Congreso, que es una cuestión no menor. Es decir, si el presidente va a ser Alberto Fernández, ¿con qué Congreso va a gobernar? Claro. Un Congreso en minoría, un Congreso en mayoría, con quórum propio, con una mayoría amplia, y por eso la obligación que tiene hoy el oficialismo, golpeado como está, es ir a la elección. Tiene que ir a la elección para que los equilibrios políticos e institucionales en el país se definan. Así es muy importante que, tenga la representación en el Parlamento, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, y que en caso de ratificar la victoria, que parece estar descontada en octubre por parte de Fernández, haya en el Congreso algún tipo de contrapeso específicamente de este sector de la oposición, ¿no? Que pasaría a ser ahora Cambiemos. Y por supuesto ese resultado catastrófico en las elecciones del domingo ha desatado lo que ya todos conocemos y estamos prendidos viendo lo que ocurre minuto a minuto en este país, en el que un día parece durar un año. Sí. Ocurre lo que en un país normal ocurriría en un año, en 5 o en una década, ¿no? Hagamos un repaso de todo lo que pasó desde el lunes hasta hoy. Desde la conferencia enojada de Macri hasta aquí. Exacto, es una vorágine de situaciones, de anuncios que hablan de la desestabilización en la que está el gobierno, la delicada situación de la economía, las últimas medidas que ha dado el gobierno, medidas que apuntan a escuchar el mensaje de las urnas, que son claramente electoralistas para reducir el nivel de mal humor que tiene la gente, y hay que ver si eso sirve y qué consecuencias tiene. Si no llegaron tarde. Claro, qué consecuencias para el bolsillo de la gente y qué consecuencias tienen para la estabilidad económica del país, de la administración nacional. Hay medidas de alto impacto presupuestario, fiscal. 40.000 millones las medidas anunciadas en los últimos días y 10.000 millones a la anunciada hoy, que se retira el IVA de los alimentos básicos. Pasan del 21, del 10,5 a 0. Cero IVA. Hay que ver si este tipo de medidas finalmente tiene algún tipo de correlato
¿Cuántas veces se habló de esta medida? ¿Cuántas veces desde el gobierno de Cristina esta parte? ¿No? Y sale la medida de urgencia tomada rápidamente después de las elecciones como reacción al resultado electoral, ¿no? Y en lo político es una serie de medidas que le quita perfil al gobierno, ¿no? Sí, que lo hacen entrar en contradicción con sí mismo. Es un gobierno que está haciendo todo lo contrario a lo que postuló durante estos 4 años y por lo tanto lo que genera desde lo político es confusión. Sí, incluso mucho de lo que criticó antes de ser gobierno. Ha llegado a decir que va a aplicar la ley de desabastecimiento de los combustibles, una ley del primer Perón que cuando amenazaba con aplicarla el kirchnerismo se decía que era una barbaridad imposible de instrumentar en la Argentina actual. Bueno, ahí está el gobierno de Macri blandiendo la ley de desabastecimiento enfrentado a las petroleras que fueron socias del gobierno durante mucho tiempo. Bueno, arrancó el gobierno con el ministro de Energía Aranguren, ¿no? Un hombre de la dirección de Shell. Bueno, ese fue otro capítulo también de la semana, lo de los combustibles, ¿no? Que sí, que no, que se congelaban por 90 días, que no, que las petroleras no se habían enterado, que iba a salir por consenso con las petroleras. Bueno, al final la ley de abastecimiento, la verdad es que fue muy confuso esto, que lo anunció el propio presidente y horas después no se sabía si efectivamente se iba a llevar a cabo o no. Bueno, a este nivel de confusión estamos acostumbrándonos en estos días que han transitado esta semana posterior a las elecciones que evidentemente han mostrado en el gobierno un impacto muy fuerte, ¿no? Y a todo esto, por supuesto, como no podía ser de otra manera en un país como Argentina, el dólar disparado, explotado después de las elecciones, que pasó de 46 pesos al viernes 66 en algún momento. Después de que se hablaran el presidente Macri con Alberto Fernández, hoy tuvo una baja. Terminó en torno a algo más de 59 pesos. Ese parece ser el nuevo número de referencia, 59.60. Es lo que dijo Alberto Fernández, ¿no? Curiosamente. Que es el que está tirando algunas pautas de la macroeconomía y del mercado cambiario. Bueno, es una situación muy rara, ¿no? El presidente en funciones con poca participación y con poco peso en las definiciones macroeconómicas, y la referencia con respecto al valor del dólar la establece el candidato del Frente de Todos, el opositor. Bueno, y la consecuencia de esto, de toda esta turbulencia financiera y económica, está y se ve en las calles, en las empresas. Hay una parálisis muy importante en estos días en distintos sectores de la industria, del comercio, de los servicios, que al perder referencia en el dólar al estar tan volátil, bueno, no hay precios para las mercaderías y las materias primas. Entonces, prácticamente prefieren no vender, cuidar el stock, antes que mal vender o mal comprar. Y esto ha llevado a una parálisis muy importante de estos actores económicos en la República Argentina que han, de alguna manera, completado este combo y este escenario que hemos tenido en estos días, ¿no? En el panorama electoral nacional, si uno mira el mapa de lo que ocurrió, está casi todo pintado de azul, que es el color del kirchnerismo. Córdoba solamente pintada de amarillo, además de Capital Federal. Corazón de mi país. ¿Qué puede pasar en Córdoba? ¿Qué puede pasar el 27 de octubre? Un protagonista muy importante de las PASO aquí en Córdoba fue el intendente de Villa María. Claro, el primero de los intendentes que levantó la voz. Que se alineó y que apoyó explícitamente la candidatura de Alberto Fernández. Y estamos en comunicación telefónica con el intendente Martín Gil. Vamos a los auspicios primero y ya hablamos con el intendente. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja.
Bueno, y aquí estamos nuevamente. Mencionábamos un hombre importante, el primer intendente que levantó la voz del peronismo. Estamos hablando para respaldar la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Es Martín Gil, que junto además al senador Carlos Caserio son las dos figuras tal vez de mayor peso que representan ese espacio político en la provincia de Córdoba, ¿no? Así es. Estamos en comunicación telefónica con el intendente Gil de Villa María. ¿Cómo le va, intendente? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Intendente, bueno, hay mucho para hablar, mucho para leer después de lo que ocurrió el domingo. Vamos a consultarle por la cuestión política. ¿Qué balance hace de lo que ocurrió, de este resultado que fue sorpresivo incluso para los propios protagonistas del Frente de Todos, ¿no? Alberto Fernández ni siquiera se esperaba una diferencia tan abultada. Sí, efectivamente. El resultado creo que fue impactante y que mostró no solo que la propuesta del Frente de Todos en el tramo presidencial y la persona de Alberto Fernández es una persona que fue receptada por la mayoría del electorado como una alternativa que el país está necesitando en un tiempo como este, de incertidumbres, de dudas, de errores, de hacer casi de la cultura del error una práctica virtuosa, como ha intentado hacer en muchos momentos el gobierno nacional. Y me parece, como decía Perón, que el pueblo hizo tronar un escarmiento, porque los números que se dieron en algunos distritos electorales, como provincia de Buenos Aires, como Santa Fe, Rosario, Mendoza, o el caso del norte de Córdoba también, digamos, de sectores donde la necesidad está siendo muy acuciante. Siempre lo decimos nosotros, que la gente la está pasando muy mal. El trabajador, el desocupado, el pequeño y mediano empresario, el productor pequeño y mediano, el que arriesga para generar trabajo y tener reglas claras y no irse a la timba financiera, la está pasando muy mal en este país y en este momento. Bueno, el gobierno dice que ahora... Creo que el pueblo planteó, basta y plantear una responsabilidad y una gestión como la que va a intentar llevar adelante Alberto Fernández, y en el mes de octubre, como nosotros consideramos, cuenta nuevamente con el mayoritario respaldo del pueblo argentino. El gobierno nacional está diciendo que escuchó el mensaje de las urnas después de aquella conferencia de prensa del lunes muy cuestionada de parte del presidente Macri. Después dijo que escuchó el mensaje. ¿Usted cree que llega tarde? Bueno, tardísimo. Además creo que las medidas, tratando de ser responsable, porque una de las cosas que estamos teniendo es enorme responsabilidad en este momento, porque como decimos habitualmente, el horno no está para bollos. Y me parece que hay que ser muy prudente, pero la Argentina tiene problemas macroeconómicos severos y las medidas han sido medidas micro, y muchas de ellas como más manotazos de ahogados, quizás con fines electorales. Algunas casi se proyectan, no dicen hasta el día de la elección, pero hasta el fin del mes de la elección. Y esta realidad, incluso en algunos sectores, como el sector público municipal, porque la masa coparticipable se reduce sustantivamente, el equilibrio se va a lograr seguramente con un nuevo precio del dólar y con las ventas de recursos primarios en la Argentina, pero que no son coparticipables. Digo, hay muchos elementos que hay que poner en juego. Debería generarse seguramente una reflexión mayor. Hubo medidas que incluso se dieron a la mañana, a la tarde parecía que se retrocedían. Después, digo, hay ciertamente improvisación, que no es nuevo, porque es lo que ha venido pasando desde diciembre del 2015 con el gobierno nacional. Ha improvisado, ha sobrado la situación, ha creído muchas veces que eran situaciones de marketing, de consignas vacías, y bueno, el resultado está a la vista. Hoy todos los compromisos que tomó el gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2015, o que mereció el apoyo del electorado en octubre del 2015, no solo que no se han podido cumplir,
sino que se han acentuado. La pobreza no se eliminó, la pobreza se incrementó. La mitad de los niños en la Argentina se encuentran en situación de pobreza. La deuda se ha incrementado enormemente y ha generado el incremento del déficit fiscal para pagar la bicicleta financiera, los programas para construir un verdadero país federal en educación, en justicia, en desarrollo social, en infraestructura, están absolutamente desarticulados. La deuda externa se ha vuelto a transformar en un elemento gravísimo que hipoteca el futuro de millones de argentinos, y la desesperanza porque la desocupación volvió a ser una constante en crecimiento en la Argentina, las inversiones que nunca llegaron, los semestres que se iban postergando. Digo, la realidad es muy grave, hay una situación muy grave que tiene que ser tomada con esa responsabilidad. Por eso también la seriedad con que Alberto Fernández, que no es el presidente de los argentinos, ni siquiera ha sido electo. He escuchado toda la introducción que ustedes hicieron, porque también especularon con una elección primaria que era sin sentido, claro, y que parecía que no definía nada y terminó definiendo todo, ¿no? Digo, ante esa situación, la responsabilidad, la prudencia es lo que está caracterizando a Alberto en esta hora y por las manifestaciones públicas que se están realizando, pero también pedimos la misma responsabilidad por parte de quienes sí tienen la responsabilidad de conducir la Argentina hasta diciembre al menos de este año. Intendente, usted decía que parte de los costos de estas medidas que se anunciaron en las últimas horas van a ir a cuenta de municipios y provincias. Bueno, es la constante que ha venido haciendo el gobierno en los últimos años, ha desfinanciado los gobiernos locales, algo que por el que pedíamos tanto, que fue frente a la eliminación o a la política de lo que es la venta de producción primaria en la Argentina, que existiera, por ejemplo, el fondo de la soja, se nos eliminó completamente. Bueno, se ha cortado la comunicación con el intendente Gil. Estaba precisamente describiendo cuáles van a ser las consecuencias para los municipios de las medidas que acaba de anunciar el gobierno en las últimas horas. Atención con esto, ¿no? Sí, los municipios ya están en una situación complicada, muy compleja. El municipio de Río Cuarto está en un contexto en el que se le hace difícil, ¿no?, continuar con las obras, poder cumplir con los servicios básicos. Y estas medidas, decía el intendente Gil, todavía los van a desfinanciar más de lo que están, con lo cual el panorama de aquí a fin de año puede ser muy preocupante, más preocupante del que era. Estamos de nuevo en comunicación con el intendente Gil. Intendente, nos relataba, esto de que parte del costo iba a estar en manos de municipios y provincias de estas medidas anunciadas recién, especialmente por lo del IVA, ¿no? Pensando en eso. No solo lo del IVA, la eliminación de impuestos a los bienes personales, el incremento el mínimo no imponible para ganancias, que son medidas que acompañamos, pero que tienen que resultar de una compensación en las cuentas públicas, porque a los municipios nos toca responder a las demandas que dejan afuera las políticas del gobierno nacional. Son los municipios los que tienen que responder a la mayor demanda habitacional, a la mayor demanda de salud, a la mayor demanda de alimentos, a la mayor demanda de trabajo, que tienen que hacerse cargo de la obra pública sin asistencia nacional, etcétera, 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 y encima le recortan la masa coparticipable seguramente. Digo, esta política, si no tiene un equilibrio de cómo se distribuye la torta de recursos, lo que hace es seguir concentrando en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de mayor producto bruto per cápita de América Latina, seguir distribuyendo la mayor cantidad de recursos. Intendente... Que Buenos Aires se ha dado cuenta, ¿no? Alberto Fernández decía cuando visitó Río Cuarto que la dirección de parques y paseos de la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto más elevado que todo el presupuesto del municipio de La Matanza. Digo, esta realidad a veces es obscena y requiere de una distribución efectivamente equitativa de los recursos, lo que nos pasa con el transporte, todos los argentinos subsidiando el transporte de la ciudad de Buenos Aires, cuando Río Cuarto, Villa María, Córdoba Capital tienen que seguramente ingeniárselas para responder a una demanda, cuando el transporte también es esencial para la actividad laboral, estudiantil, etcétera. Algo que venía también, ¿no?
Claro, forma parte de una matriz de distribución de la riqueza en la Argentina y de construcción de un país federal, que de una vez por todas la Argentina se tiene que dar hacia adelante. Intendente, ya en el plano electoral, ¿qué espera de Córdoba, de la provincia, para el 27 de octubre, además de los alineamientos de las principales figuras? ¿Piensa que el resultado del domingo pasado podría hacer reconsiderar la posición, por ejemplo, del gobernador Schiaretti y del resto del oficialismo cordobés? Yo creo que el gobernador tomó una decisión que en realidad avaló el Congreso del partido, conforme a la realidad electoral de la provincia, de mantener una presidencia y de trabajar una lista corta, que también hizo una excelente elección de diputados nacionales. Y me parece que esa política va a continuar de cara a la elección de octubre. Lo que sí es cierto es que la opción del justicialismo, la opción peronista a nivel nacional para el tramo del presidente, no ha cabido dudas que la representaba Alberto Fernández, y en esto quizás se explica el enorme apoyo que hemos tenido a la fórmula presidencial en la provincia de Córdoba y en el interior. Las elecciones hechas en departamentos como Río Cuarto, como San Martín, como Unión, como Roca, como Roque Sáenz Peña, han sido, como el norte de Córdoba, han sido realmente respaldos mayoritarios y muy importantes de lo que era el caudal que históricamente se daba en las elecciones de tramo presidencial en las fórmulas de orden nacional. Entonces, creo que hay un enorme potencial para crecer. Creo que la propuesta madura y responsable de Alberto Fernández y asumir la agenda de Córdoba, decidir dar vuelta a la página de la historia de desencuentros y empezar a construir una unidad que integre a Córdoba como protagonista de las transformaciones que la Argentina requiere, creo que va a ir profundizando el trabajo que iniciamos, y yo creo que Alberto va a crecer en la adhesión, en la consideración de cara a octubre, no me cabe la menor duda, lo presentimos en el diálogo que estamos teniendo con los distintos actores del sector académico, científico, productivo, con municipios, con comerciantes, y me parece que esa realidad se va a profundizar de cara a octubre. Intendente Martín Gil, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, ahí estaba, como decíamos, el primer intendente, además de una de las ciudades grandes del interior de la provincia, intendente del peronismo, que levantó la mano para respaldar rápidamente la candidatura de Alberto Fernández. Recordamos que Martín Gil tiene todo un pasado de militancia en el kirchnerismo, fue incluso secretario de Políticas Universitarias a nivel nacional durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Planteó que en lo político no cree que haya un cambio de actitud del gobierno de Córdoba, que se va a mantener con su lista corta, pero sí que hay una expectativa de crecimiento del porcentaje de votos que obtuvo Alberto Fernández en Córdoba, que fue la única provincia que le fue adversa y por 18 puntos de ventaja, nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Lo vamos a tener seguido por aquí, me parece, ¿no? Sí. Durante la campaña. Nos vamos a una pausa y enseguida hablamos con Carlos Gutiérrez, quien encabeza la lista corta, a la que le fue bastante mejor de lo que algunos vaticinaban y pensaban, incluso en las mediciones. Sí, absolutamente. Sacó 17 puntos, lo que le valdría el 27 de octubre, si mantiene ese porcentaje, 2 diputados. Que son los que defiende, 2 bancas. Así pone en juego y las estaría manteniendo. Nada mal para la boleta corta, que tenía muchas dudas en medio de la polarización que podía pasar. Vamos a la pausa, ya volvemos. Este invierno, usa la electricidad eficientemente. Recordá que la calefacción eléctrica no consume oxígeno, por lo que no necesitas ventilar la casa. Colocar burletes en puertas y ventanas te ayudará a mantener el calor. Calefacciona solo los lugares que estés utilizando y cerrá las puertas de los otros ambientes. Levantá las persianas de día para aprovechar el calor del sol y bajalas de noche para aumentar la aislación térmica. Ahorrar energía está en tu naturaleza. EPEC. Crecemos juntos.
Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Deán Funes 352, Córdoba. Llámenos al 0800-777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. Oyemos informa. ¿Cómo limpiar y desinfectar tu tanque? El Hemos provee el recurso del agua y se encarga de que llegue hasta tu domicilio. Es importante que recuerdes que la limpieza de las conexiones internas de tu domicilio son de tu responsabilidad. Recuerda que una vez al año debes hacer la limpieza y desinfección de tu tanque. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cerrá la llave de ingreso y la válvula de la cañería interna. Abrí la válvula de limpieza y procedé a vaciar el tanque dejando un poco de agua para lavar el fondo con un cepillo y luego enjuagá. Llená el tanque y agregá 1 litro de hipoclorito de sodio o 2 litros de lavandina por cada 1000 litros de capacidad del tanque. Deja actuar 3 horas y elimina el agua clorada, haciéndola salir por todos los grifos de la red interna para la correcta desinfección. Llena el tanque y ya está listo para poner el mismo en funcionamiento. Tanque limpio. Cuidemos nuestra agua. Es única. Es nuestra. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Ahora sí tenemos la casa para nuestros hijos. Cumplimos nuestro sueño. En 3 años hicimos 100 obras. Una cada 10 días. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Aunque a veces se equivoquen, no confundo más. Quiero hacer cosas imposibles, cosas invisibles. Cosas imposibles. Universidad Nacional de Río Cuarto. 48 años de educación pública. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad.